Saludos mis hermanos, que Dios les bendiga y les guarde. Hoy en su programa El Poder del Espíritu Santo, su servidor hermano Eduardo, vamos a tratar el tema sobre el bautismo, la importancia de ser bautizado. Primero, si un evangélico ve este programa, me va a decir, como me dijo un señor en un censo, que su hija tenía que bautizarse cuando tuviera 33 años o 30 años, porque fue cuando Jesucristo se bautizó. Quiero decirle que hay dos puntos bien fundamentales aquí. Jesucristo no necesitaba bautismo, y sobre todo de agua, porque Jesucristo es la segunda persona de Dios, es la segunda persona, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y el segundo punto es que Jesucristo se bautizó, son tres. El segundo punto, Jesucristo se bautiza como dando un ejemplo de testimonio a los demás, para que también todo el mundo se bautice y cree en el Evangelio. Y tercero, para santificar las aguas. Cuando Jesús, escuchen bien, cuando Jesús va donde Juan le dice que no tiene, que es él, Juan, que Jesucristo tiene que bautizar a Juan, porque Juan sabe quién es Jesús. Pero Jesucristo le responde que no, hagamos lo que Dios ordena, bautízame con el agua. Cuando se derrama la primera gotita de agua en la cabeza de Jesús, llega el Espíritu Santo en forma de corporal. Y en ese momento todas las aguas quedan bendecidas. Por eso los sacerdotes bendicen el agua. Y por eso a los demonios no les gusta el agua. No les gusta el agua. Pero yo voy a tomar la palabra a través de Gálatas, capítulo 3, 26, 27. Y dice: todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que han sido bautizados en Cristo se han revestido de Cristo. Cuando un niño, una niña, es bautizado, es profeta, rey y sacerdote. Se corta el pecado original. Si un niño muere sin bautismo, es como si muriera una criatura y puede caer hasta la condenación. Y los padres también recibir parte de esa condenación, porque es pecado. Porque cuando usted no cree en la palabra de Dios, usted está en contra de Dios. Entonces todo aquel que está en contra de la palabra de Dios tiene problemas serios, pues tiene un pensamiento satánico. Yo hice una reflexión bien bonita hace un día, la plasmé, la escribí en las redes. Quien sale de la iglesia o quien tiene algo en contra de la iglesia católica no tiene un pensamiento divino, tiene un pensamiento satánico. O alguien me escribió, no, que es una doctrina, que eso, lo otro, es que la gente está muy equivocada. La gente quiere creer y vivir una fe light, quiere creer en una iglesia que fue un hombre. Yo creo en una iglesia que la fundó Dios, en Pedro, apóstol. El hombre de Dios instruido no sale de la iglesia católica. Sabe que aunque el sacerdote falle, que el que quiera que falle, su fe está puesta en Dios. Porque uno tiene que, por ejemplo, yo ayudo a un sacerdote, pero yo no puedo ser seguidor, que todo lo que hace él, yo lo hago. No, porque entonces yo caigo en idolatría. Y eso hay que tenerlo bien claro. Estamos para ayudar. Usted sigue a Cristo Jesús y cree en Cristo Jesús. Yo creo en que aquel que me dio la vida, y creo en aquel que se sacrificó en la cruz, porque todos somos pecadores, todos podemos fallar. Cualquiera persona en un momento con un mal día te puede dar un boche y tú no te puedes sentir mal. Tú puedes decir, bueno, tiene un mal día. Bueno, y eso es así. Tenemos que ser conscientes de que el orgullo habita en nuestro corazón, de que el orgullo habita que hay mucha gente orgullosa, prepotente y vanidosa. Entonces, que fulano me dio un boche, yo me salgo de la iglesia. Entonces usted sigue a ese fulano, pero usted no sigue a Cristo. Si yo le cuento testimonio mío, mire, si yo le cuento, yo he sufrido mucho. Gente que yo he confiado y que me ha traicionado. Sin embargo, yo sigo presente en la iglesia que Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque yo sigo a Cristo. Ayudo a una persona, ayudo a varias personas, pero yo soy seguidor de Cristo Jesús y amoroso de mi Madre la Virgen María. Ahora voy a tomar el Evangelio de Hechos, capítulo 2, versículo 38, y dice: por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Entonces, es el Evangelio de Mateo 28, capítulo 19 y 20. Jesús le dice a sus apóstoles: hagan discípulos, vayan, que hace referencia a los apóstoles, los obispos, ¿verdad? Y los discípulos hacen referencia a los sacerdotes, son los que tienen la autoridad, la administración de administrar los sacramentos, los sacramentales. Nadie puede casar
si no está dentro de la iglesia, y sobre todo si no es el papa, el cardenal, un obispo o el diácono. Son las personas que pueden casar. Quienes pueden bendecir el agua, el sacerdote, cardenales, obispos, el papa, por ejemplo. Hacer el aceite, los sacramentales y todo eso. Pero tenemos que ser presente eso, tenemos que tener saber eso. El bautismo es palabra de Dios. Entonces yo recuerdo que voy a una casa, la joven tiene 17 años en ese momento, no sé cuánto tiene ahora. La joven tiene 17 años en ese momento y me dice, yo me quiero bautizar, porque era un censo, y sobre todo tratando el tema de los que personas que no estaban bautizadas. Pero su papá decía, no, usted se va a bautizar cuando tenga 30 o 33 años, que fue la edad cuando Cristo se bautizó. Yo creo que fue 30 que me quiso decir el hombre. Y yo le dije, y ella fue a la escuela. Me dice, sí, desde pequeñita. Entonces, ¿por qué usted sabe que ella tiene que ir a la escuela y por qué usted no la quiere bautizar? El hombre se me queda callado. No encontré que hablar. Por eso, a ti, mi hermano y mi hermana, que está en esta iglesia, que fue la que Cristo fundó, si tú tienes un hijo, mira, no, yo mi hija, yo dije, yo tenía el deseo de bautizarla, nació bautizarla mañana, pero habría que por situaciones de la mala situación que está ahora, esperar, y al mes ya la bautizamos, porque cuando un niño muere sin bautismo, se muere como una criatura, escúcheme, como una criatura, y el pecado por no bautizar, es decir, pecado por renegar al Espíritu Santo, porque el niño no recibe la presencia del Espíritu Santo, y no se ha cortado, escuchen bien, no se ha cortado el pecado original que cae sobre los padres o sobre los tutores. Entonces es muy importante que un niño se bautice, muy importante que los padres tengan ese pensamiento, sobre todo que busquen buenos padrinos, porque hay gente que busca el padrino por beneficio, pero ese padrino no tiene nada de Dios, no conoce a Dios, se le importa a Dios, su mundo es la cerveza, la juca y la bachata y todo lo demás, pero no es un hombre, una mujer de rosario, no es un hombre un día que ve ese niño o esa niña el mal camino y lo va a corregir, le va a ayudar. Mira, tú tienes que ir entre Jesús Eucaristía. Es el padrino que tienes que buscar. Un padrino, una madrina de ejemplo, de testimonio y de fe. Bien, y voy a tomar entonces el capítulo de Juan de 3, Hechos capítulo 2, 38, y dice, arrepiéntase y bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Le contestó Pedro, y recibirán el don del Espíritu Santo. Cuando hablamos del don del Espíritu Santo, hablamos de profeta, rey, sacerdote. Y sobre todo la gracia de que se corta el pecado original de Adán y de Eva, que nosotros arrastramos cuando nacemos. Cuando un niño nace con ese pecado. Se corta por el bautismo. Y la gracia que imprime. Es el primer sacramento. Cuando usted recibe bautismo, entonces cuando usted ya el niño más pequeño, se confirma, recibe la comunión, se puede casar. Pero cuando un papá o mamá se niega no voy a decir la cabeza, porque eso es muy fino decir la cabeza, en el cocote, se niega a bautizar al niño, oígame, tiene un pensamiento nocivo, tiene un pensamiento satánico, porque solamente todo aquel, Dios mío, todo de gracia, todo aquel que está en contra de la voluntad de Dios, óigame, no está pensando como Dios quiere que usted piense. Ese engranaje está mal, ese engranaje no es de Dios, no es de Dios. Por eso, a nosotros nos gusta vivir una fe light, una fe cómoda, una fe sin sacramento, una fe donde sea libertinaje. Esa es una fe, por eso hay muchos evangélicos. Y por eso yo hablo mucho en contra de los evangélicos, de toda la secta, de grupos remanentes. ¿Por qué? Porque son personas que están en contra de la palabra de Dios, son personas que están en contra del Espíritu Santo, son personas que están en contra de la Virgen María. Nadie que ame a Dios, que ame a la Virgen María, está en contra de lo que dice la palabra de Dios. Trata de cumplir todo al pie de la letra que Dios quiere. ¿Por qué? Porque quiere servir a Dios, quiere vivir según Dios quiere, y eso es una gracia. Sentir la presencia de Dios es lo más bello que hay. Muchas veces a mí me ha faltado el dinero, por ejemplo, yo voy a dar un testimonio aquí. Cuando yo comencé el canal, ya yo ahora tengo el trípode, y si tengo luz, ya tengo luz. Pero cuando comencé no tenía, y a veces era oscuro. Bueno, están testigos ahí, porque así era que yo lo grababa. Pero yo no pedí a la gente, ay, mire, tengo esto para hacer esto. No. Yo esperé la misericordia de Dios. Cuando Dios quiso responderme, Dios me lo mandó. Y es así. Entonces usted tiene que esperar y confiar en Dios, abrirse a Dios, abrirse a la gracia de Dios. Entonces, usted evangélico, bautícese, mi hermano, mi hermana. No ande buscando lo que dice un hombre. ¿Quién fundó la iglesia de los evangélicos? Un hombre
¿Quién fundó la iglesia supuesto? Eso es una secta diabólica. El grupo remanente, un hombre. ¿Quién fundó Testigo de Jehová? Un hombre. ¿Quién es protestante? Un hombre. Martín Lutero. Sí, Martín Lutero. ¿Dónde está? En el infierno. ¿Por qué? Porque dividió la iglesia. Pues dividió la iglesia. Entonces, el hombre que sale de la iglesia de Cristo Jesús, se sale de la vida de Jesús. No porque Dios quiere, es la misma persona. Y Dios te da el derecho de elegir. Dios te da el derecho de elegir y de ser elegido. Por eso, mi hermano, mi hermana, ama tu iglesia. Porque si tú amas tu iglesia, vives en tu iglesia, tú vives y morirás en Cristo Jesús. Y si vives y mueres en Cristo Jesús, te ganará la vida eterna. Por lo tanto, yo te invito siempre a ayudar a un hermano o hermana, pero seguir a Dios sobre todas las cosas. Que Dios le bendiga. Le selle con sangre. Recuerda suscribirte y activar la campanita. Que Dios le bendiga. Chao.